para dominar el futuro hay que estudiar el pasado. Rokugan tiene más de 1000 años de historia, y hoy los enseñamos aquí, hoy en A las Pantallas, Crónicas Imperiales. Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí para reseñar Crónicas Imperiales, ¿no? En este intento mío para terminar de reseñar cuarta edición, ya sabéis, intercalando un poco con suplementos pendientes de otras líneas, pues Crónicas Imperiales viene a relatar diversos arcos argumentales importantes de la historia de Rokugan. Vamos a ver que tiene alguna cosa también bastante interesante, ¿no? Para mí, de hecho, es uno de los imprescindibles. ¿Y por qué existe este libro? Porque cuarta edición es aséptico. En realidad no es aséptico en lo que se refiere a ambientación, sino porque está pensado, muy pensado para dirigir al principio de Dynasty y hueco, pero digamos que lo que pretende, tiene una pretensión de ser un manual genérico de 5 anillos, con lo cual pues hacía falta lugares donde jugar. Pues tenemos Crónicas Imperiales, en el que tenemos diversas eras para jugar descritas. Algunas mejor o peor descritas, eso ya depende, pero bueno, aún así es un suplemento súper interesante para aficionados de 5 anillos, es imprescindible para poder entender un poco cómo se dirigió 5 anillos, y la verdad tiene un contenido muy importante. Para mí es que todo lo que ha salido en español es lo imprescindible. Solamente para mí un suplemento más imprescindible, que es Atlas of Rokugan, que por desgracia no creo que veamos. Ojalá podamos ver, ¿no?, en el futuro. Yo creo que sería muy interesante, pero yo creo que ya si Edge saca algo más de 5 anillos se va a lanzar a la quinta edición. Y ya os digo, este suplemento es muy curioso porque hay un cuadro de texto puesto por Alberto, el traductor, en el que se va a hablar sobre los problemas temporales, ¿no? Porque una cosa que tiene este suplemento, le pasa un poco como a la geografía de Rokugan hasta que salía el Atlas, es que tiene unos cuantos fallos de cronologías importantes, con niños de 6 años matando en duelo a altos generales del León. Y es que esa es la más sonada, ¿no? Pero tienes algunas cosas como emperatrices haciendo reinados raros. O sea, es un problema de cronología bastante serio, que aquí nos dicen que bueno, pues es un fallo cronológico. Los historiadores y coma a veces fallan en la cronología, se manipula a veces la cronología, hace cosas raras. No, está gracioso, es un cuadro de texto que no existe en el manual de inglés, existe en el de español, pero no cambia de ser un elemento anecdótico. Pero bueno, vamos a ver Crónicas Imperiales, ¿qué trae? Bueno, pues Crónicas Imperiales nos va a traer un pequeño relatillo muy pequeño. Esta vez no ocupa ni media página, y nos va a hablar un poco de qué es el libro, ¿no? Nos va a presentar las diversas épocas, no las voy a decir porque las voy a ir comentando a medida que vaya hablando, ¿no? Uso de las ambientaciones, cómo usarlas, coger villanos y antagonistas, un poco cómo gestionar a grosso modo cada época, ¿no? Y la primera que nos va a poner es Albores del Imperio. Albores del Imperio, bueno, aquí ya sí, cada época está puesta con un relato. Nos va a hablar de la prehistoria de Rokugan, en la cual caen los Kami, se empieza a hacer el torneo de los Kamis en el año 5, nos va a hablar un poco cómo fue, cosas como por ejemplo el inicio de la historia Psicoma, las órdenes de Hantain, cómo se fueron reuniendo los seguidores, puestos año a año, ¿no? Año a año nos va a venir una cronología de los aspectos más importantes de la época hasta los días de la guerra de la oscuridad de Fuleng, cómo se desarrolla un poco la guerra, cómo se empieza a construir el imperio y cuáles son los momentos más importantes, ¿no? Nos van a venir un poco quiénes son Shinsei, cuál fue el desafío. A mí el desafío de Fuleng es un momento muy interesante, ¿no? Porque es cuando Fuleng se presenta. Esto lo voy a comentar. Voy a hacer una serie de vídeos sobre la historia de 5 anillos, ¿no? Basado principalmente en los fundadores de cada una de las grandes familias, ¿no? Tanto de los Kami como de sus seguidores más notables, ¿no? Me lo han pedido, es algo que la verdad me apetece hacer, ¿no? Y un poco imitando el estilo de Exo, voy a hacer una serie de pequeñas reseñas sobre pequeños vídeos históricos sobre cada uno de los clanes, ¿no? Esto lo vais a ver ya probablemente para la quinta temporada, que será en abril, después de tomarme más o menos un mes de descanso, como todos los años.
Y el desafío de Fuleng es cuando llega a Fuleng y le dice a Hantain que no hay derecho de que él sea el emperador porque él no participaba en el torneo, ¿no? Entonces, después de una serie de discusiones, pues escoge como contendiente a Togashi y le dice a Togashi que escoja al hermano y Togashi dice escojo todo Rokugan, ¿no? Aquí hay un cambio en la frase que es escojo cada alma viva en Rokugan. A mí me parece un poco menos épica, pero quizás porque estoy acostumbrado a la antigua, ¿no? Y otra cosa muy interesante, ya hablando de este desafío, es lo que se llaman las sendas alternativas otros emperadores, ¿no? En el que nos va a hablar qué habría pasado en el imperio si el torneo lo hubiera ganado cualquier otro. Esto es tremendamente interesante y yo creo que hubiera sido... tiene su aquel, ¿no? Estas pequeñas líneas alternativas, algunas de las cosas que te hablan, la verdad, son tremendamente interesantes. Hay dos de ellas que la verdad me hubiera gustado explotar. De hecho, en Crónicas Imperiales 2, es un suplemento del que voy a hablar al final de este libro, porque yo creo que tiene cierto interés, viene una de ellas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Togashi hubiera ganado el torneo, ¿no? Hubiera sido un mundo más wuxia, ¿no? A lo mejor más parecido quizás a Avatar, la leyenda de Aang, ¿no? O Legend of Korra. Y la verdad tiene muy interesante. Yo creo que que es algo interesante para explorar. No sé, yo que he dirigido muchos 5 anillos, he jugado muchos 5 anillos, de vez en cuando me dan por hacer estas locuras, ¿no? Yo soy una persona que ya no tengo un respeto por las ambientaciones. Esto algún día hablaré de ello, ¿no? El cómo yo ya veo las ambientaciones y cómo gestiono yo los diversos settings de campañas, ¿no? Bueno, nos van a hablar de todo lo importante, casi nos va a hablar de los primeros 100 años de historia y a continuación nos van a hablar un poco cómo estaba cada clan al principio de esta época, ¿no? Desde los Kirin, que claro están presentes, el futuro clan del unicornio, que es muy diferente porque no tiene influencia Gaijin, o como la fundación, los primeros clanes menores, las fundaciones de las pequeñas familias imperiales y todas estas cosas. La verdad es muy interesante. Nos va a venir más explicado lo que son los truenos del día del trueno y cómo meter a los jugadores como truenos, porque al final del capítulo pues digamos viene un poco el cómo meter a los personajes en los momentos más importantes, ¿no? El primer campeonato Esmeralda, que fue el primer campeón Esmeralda que ganó Kakita, cómo jugar antes de la caída de los Kami, ¿no? Esta época de especie de bárbaros, ¿no? De hechiceros de sangre, una época que quizás es más interesante, ¿no? Esta prehistoria con primitivos rokuganeses que tiene su aquel también, ¿no? Y cómo juraron la lealtad a los kamis. La verdad tiene muy buenas ideas este capítulo. Quizás es el menos jugable porque es el que menos opciones da, te lo dice. Viene una serie de nuevas reglas, ¿no? que puedes usar del libro, ¿no? Tú lees las escuelas, pues la mitad de las escuelas no existen. Dan herramientas para hacer la magia de la sangre pura, el principio de la civilización, que ya os digo, es una época rara para jugar, es compleja en muchos sentidos y no termina a mí de convencerme. A mí me encantaría jugar en ella, ¿vale? Pero es una época que quizás es la que menos Rokugan sabe, porque es la época en la que se forja todo. No existían las costumbres, no vas a jugar en algo que sepa Rokugan, ¿no? Vas a jugar en una especie de mundo mucho más extraño. Y quizás por eso tenga su valor añadido, a mí me guste, pero no lo sé. Lo siguiente época que viene es la época del Gozoku, ¿no? Es estos casi 100 años, estos 3 emperadores que son gobernados por los señores del Gozoku, que es una especie de triada extraña, ¿no? Creo que están 100 años, si no están 100 años están casi, sí, unos 80 años más o menos. Esta gente es una triple alianza, ¿no? Entre 3 clanes, Fénix, Grulla y Escorpión, si no recuerdo mal. Sí, correcto. No, sí, Grulla, Escorpión y Fénix, que se alían para eliminar el poder imperial, ¿no? Lo que hacen es crear un poderoso funcionariado y con ello un poder en la sombra mediante esta alianza, ¿no? Esto va a crear, es una época muy corrupta,
llena de problemas. Es quizás también una época en la que tenga sentido tiene sentido que ocurra, ¿no? Porque eliminarle el poder al emperador, que al final es una persona que puede ser falible, por poner una especie de meritocracia, tiene un sentido. Es un buen ideal, yo creo. Pero se pierde, ¿no? Esta gente se corrompe rápidamente y crea un gobierno corrupto, casi despótico, una era oscura en Rokugan, que si bien tiene sus beneficios, digamos que mucha gente se aprovecha, ¿no? Se pone el Bushido al límite, y al final, gracias a la intervención del clan de León, una maniobra política, logran educar a Yogozohime, que es la futura emperatriz, la que será el quinto emperador de Rokugan, y liberar al imperio de la corrupción, ¿no? Mediante una especie de recuperación, mediante un golpe de estado, al asesinando a su padre en un duelo, ¿no? Hay una senda alternativa, que es que hubiera pasado en Rokugan si ella fracasara. Pero esta época, si bien es una época muy oscura, muy rara de jugar, ¿no? Tienes posibilidades de un golpe de estado cangrejo. La verdad, tiene suerte, ¿no? Tienes, por ejemplo, qué hubiera pasado si Yogozohime hubiera acabado siendo entrenado a lo mejor por los dragones, por ejemplo. Yo creo que es muy interesante. Es una época muy curiosa de jugar, en el que los conflictos morales van a llegar hasta el extremo, ¿no? En lo que se refiere a la lealtad, al bushido, a este tipo de cosas. Es una época súper interesante, pero quizás es una época demasiado sombría, ¿no? A mí no me termina de convencer. Me encanta la época, creo que es un momento histórico y súper importante para entender Rokugan, pero a mí es una época que no me gustaría jugar, y que no dirigiría con soltura, ¿no? Es una época muy política, con muchos problemas internos de Rokugan, y yo creo que yo conozco una persona que dirige en esta época y se lo pasa de puta madre. Yo, la verdad, la envidio. Yo no me veo capacitado, ¿no? La era del Ciervo Blanco habla sobre durante el reinado de Yogozohime, una vez eliminado el anterior. Hay una especie de tratos con Gaien, en el que se habla incluso un distrito Gaien en Rokugan. Pues esto nos va a hablar de esta época, ¿no? Que terminará con la batalla del Ciervo Blanco. No es una era muy grande, no llega ni a la década, pero es interesante este intento de golpe de estado, intento de conquista de Rokugan por parte de los Gain. Nos van a hablar un poco cómo existía la época en este momento, ¿no? Nos va a hablar de la pólvora, cómo se usaba, las interacciones, cómo usar armas de fuego, cómo interpretar la xenofobia, cómo practicar la magia Gaijin, cómo usar en parte cosas de séptimo mar en esta ambientación. Cuáles son las personas más importantes durante el Ciervo Blanco, ¿no? Fundación del clan de la Tortuga, este golpe de estado Mantis, jugar, si se puede jugar o no con Gaijins. La verdad es interesante. Yo creo que esta es una época más interesante que la anterior para jugar, pero me parece que es corta, y que quizás una de mis campañas de 5 anillos trataba sobre esto. Es decir, pero era en la época moderna, ¿no? Era un intento de simular la llegada de los europeos a Rokugan, tipo lo que pasó durante la dinastía Meiji, ¿no? Esto es distinto, ¿no? No tiene ese sabor. Es decir, que en el libro de Historias Imperiales 2 hay una historia alternativa, que es que qué hubiera pasado si hubiera habido una alianza, que es lo que se llama el Trono de Hierro, que es que Yogozohime pues acepta a los Gaijin y empieza a haber influencia Gaijin en el mundo, ¿no? Y empiezan a coser cosas como el ferrocarril, que se parece más a lo que yo quería dirigir que a esto, ¿no? La Gran Hambruna. La Gran Hambruna es quizás una era fascinante. Para mí es el gran acierto de este libro. Es una era que no estaba escrita hasta ahora, porque digamos que querían meter eras adicionales para no dejar siglos en blanco. Hicieron un concurso de gente que se le ocurría arcos argumentales. Entonces este arco argumental habla sobre un problema de una gran hambruna, una gran sequía, que se mueren muchas plantas, y es una revolución social por parte de una Heimin, una chica que matan a su padre, un recaudador de impuestos, y lidera una revolución que está a punto de derrocar el imperio, ¿no? Una época súper interesante, fascinante. El personaje de ella, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, es un personajazo lleno de carisma. Asahime, la revolucionaria.
Es una muestra de lo que hace Rokugan, ¿no? Cuando algo se les va de madre de esta categoría, pues lo que se hace es cambiar la historia. Entonces esto es algo que nunca nadie sabe porque la historia está cambiada. Se elimina. El reinado de este Hanten pues se cambia, se reescribe, pero es una época, es unos, creo que son 7-8 años, del 61 al, creo que al 69, creo recordar, sí, al 69, correcto, en el que te va a hablar de cómo empieza, desde que empiezan los primeros disturbios por hambre hasta la llegada de la muerte de la revolucionaria, ¿no? Ya os digo, a mí me parece una época muy interesante para dirigir, si se quiere dirigir algo tipo guerra civil en Rokugan, sin llegar a la guerra de los clanes. Yo creo que es un gran arco. Incluso yo jugaría de hecho directamente esta época, pero yo creo que es una gran idea incluso para jugar en épocas más actuales, por si quieres tener la configuración de clanes actuales, ¿no? Sinceramente es un pedazo de era, yo 100% recomendable, y vuelvo a decir, pues nos habla de las revoluciones, cómo se puede ampliar, cómo se puede gestionar, cómo se dio la desrevolución, los momentos más importantes, cómo estaban gestionados los planes en el momento, algunas nuevas reglas. Yo os digo, es bastante interesante. El capítulo 5, el preludio del golpe del clan Escorpión. Esta es la era de primera edición, no voy a hablar mucho de ella porque es directamente te dicen que te vayas a los libros de primera edición y te dicen dónde venían descritos los eventos más importantes, ¿no? Para mí viene muy somero, claro, porque te describen en apenas 10 páginas lo que fue, pues, una cantidad de manuales ingente. Y yo creo que es interesante. Es mi era favorita para dirigir, en realidad. Actualmente tengo una campaña activa y dirijo en este momento histórico. Bueno, dirijo antes de este momento. Pero esto es aproximadamente lo que son 8 años así antes de la... 8 años, 5 años antes de los acontecimientos, pues yo escribo 10 años antes de los acontecimientos, ¿no? Aunque bueno, ya me estoy acercando poco a poco. Porque es algo que está pensado para dirigirse en un largo periodo de tiempo. Y mi intención, pues, es básicamente esta. La guerra de los clanes. La guerra de los clanes es lo que para mucha gente fue el gran arco argumental y el que un poco es por culpa suya, o gracias a él, tenemos lo actual, ¿no? Es lo que estaba escrito en las novelas que publicó La Factoría y nos habla pues desde el golpe del clan Escorpión, la Gran Plaga, todos los grandes acontecimientos que llevaron al segundo día del turno, ¿no? De hecho aquí viene pues como es las estas, lo que ocurrieron con los 12 pergaminos del Rokugan, el heroísmo, nos va a venir a hablar de Toturi el Negro, de la Legión del Lobo, de todas sus escuelas avanzadas y un poco todos los acontecimientos que llevaron hasta el segundo día del turno, ¿no? La era del emperador oculto, la guerra contra la oscuridad, es una era que sinceramente a mí no me ha gustado especialmente. Este libro también te manda al libro de era, porque de este salió un libro, igual que el anterior te manda a Time of the Void, que es un libro, uno de los mejores libros de Rokugan, de 5 anillos que no vimos en español, por desgracia. Estaba anunciado, por La Factoría. En catálogos antiguos de La Factoría lo habéis anunciado, pero bueno, no llegó. Una lástima, sinceramente. Pero bueno, nos van a hablar un poco de esta época, ¿no? Del momento en que desaparece Toturi, se exilia al escorpión porque se creen que son los culpables, se empieza a luchar con la sombra y todos los acontecimientos que terminarán llevando a la puerta del Voltorum, la puerta del olvido. Se llama la puerta del Voltorum porque está la ciudad de Voltorum, que es una vieja ciudad troll. Nos habla de los Kolad con la lucha contra su oscuridad, la purga que hace Toturi, y todos los personajes grandes importantes que tiene esta época, ¿no? La guerra contra los espíritus, pues es lo que ocurre a continuación cuando se cierra el portal al olvido. El problema es que hay un montón de espíritus, hombres antiguos rokuganeses que viven en el mundo moderno, ¿no? Y se tienen que adaptar, ¿no? El problema es que entre esta gente pues está Hanten 16, que dice que no quiere, que lo de que Toturi está en el trono, como que no. Y entonces crea una guerra civil entre la gente que quiere un Hanten en el trono, porque eres Hanten, y la gente que quiere a Toturi, ¿no? Es entonces esta guerra que tienen entre los dos grandes poderes de Rokugan, mientras ocurren un montón de cosas, porque bueno, pues en el juego de cartas, pues en un plazo de una época, pues ocurren miles de cosas. Pero nos va a hablar de esto, cómo hacer principalmente, cómo jugar esta guerra, cómo llevar personajes reencarnados, cómo se desarrolló,
es interesante. Yo, la verdad, a mí no es una época que me guste mucho. Yo, de hecho, es que el juego lo dejé más o menos por esta época, ¿no? Yo lo dejo a principio de. Yo lo dejo a principio de oro. Y esta época ya fue una de las que en el juego de cartas a mí no me terminó de convencer. Pero bueno, el libro lo van a cerrar 2 capítulos, ¿no? Que la verdad son quizás... si lo demás es interesante, tanto desde el punto de vista histórico como describen eras importantes, estas 2 eras a continuación tienen su interés porque son cosas que quizás no hayamos visto nadie, ¿no? Le pasa un poco como el de la hambruna. Héroes de Rokugan nos va a hablar de un futuro alternativo, 300 años en el futuro, en el que durante el reinado de... ¿Quién era? Toturi IV, ¿no? Si Toturi IV o Toturi V, no me acuerdo quién. Es un mundo alternativo donde lo último que ocurre es la coronación de Toturi. Se desvía, no ocurren muchos de los acontecimientos. De hecho, no ocurre lo del oro, no existe lo de la guerra de los vientos, tal. Y es lo que se llama la era de héroes de Rokugan, campeones del trono Zafiro, ¿no? Esto es una especie de juego organizado que se hizo yo no lo conocía, yo todo lo que voy a hablar porque te lo hablan en este capítulo. Una especie de juego organizado en el que pues los jugadores jugaban en un siglo XVI alternativo, porque se convirtió en alternativo porque las cartas fueron por una época histórica distinta, en el que, bueno, pues vamos a ver un Rokugan diferente, para jugar aventuras propias. Es el intento de crear una era propia del juego de rol en el que se ambientara el juego de rol. No tiene pinta que triunfara demasiado, pero bueno, tiene su interés, tiene una configuración de clanes interesante. Es una era muy aséptica de grandes personajes y acontecimientos, porque el interés de esta era dar un status quo inicial y que los jugadores, digamos, que crearan sus propios acontecimientos. Es el intento de crear una línea alternativa al juego de rol que yo creo que si se hubiera desarrollado hubiera sido muy interesante. Ojalá hubiera ido tercera y cuarta edición hacia este lado, pero digamos que no lo fue, ¿no? Nos habla un poco de los acontecimientos más importantes que ocurrieron durante este juego organizado, pero digamos que es una era muy libre, ¿no? Si tú quieres dirigir algo que no tengas problemas con la línea histórica y lo que quieres dirigir es Rokugan, no quieres dirigir necesariamente con los personajes de siempre, con un Akachiko, con un Toturi, con un lo que sea. Si quieres jugar meramente en la ambientación de Rokugan, con personajes sin estos grandes personajes que a veces eclipsaban, por desgracia, es una de las cosas que aprendí a no hacer, que incluye que los grandes personajes te los puedes cargar sin problemas, que los personajes son mucho más importantes que los personajes que vienen en los libros, y si los tienes que asesinar, matar, defenestrar, hacer cosas que raras, pues se pueden hacer. Yo no tengo miedo a ese tipo de cosas. Yo no temo a las fuerzas especiales de las compañías que me mandan para decir que estoy prostituyendo su trasfondo. Para mí estoy mejorando. Pero bueno, lo hago mío. En realidad, pues esto es una ambientación para hacerla tuya, ¿no? Completamente. Con todo el espíritu y todo el estilo clásico de Rokugan. Nos presenta una época, un momento muy similar a lo que sería la era pregolpe, pero sin grandes personajes, ¿no? Para que el director de juego pues pueda meter sus grandes villanos y sus grandes héroes sin tener ese problema. Y lo último que viene es un pequeño homenaje a un universo alternativo. En el juego de cartas hubo un momento dado que salió una especie de expansión alternativa que se llamaba Los 1000 años de oscuridad, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Fulen hubiera triunfado en el segundo día del trueno y hubiera gobernado Rokugan, ¿no? Pues nos va a hablar de este gobierno por parte de Fulen, ¿no? Desde la malvada emperatriz Kachiko, ¿no? Nos habla un poco cómo los truenos pues fracasan, ¿no? Qué acontecimientos ocurren para que fracasen, y vamos a ver los truenos corrompidos y llevados por otro lado. Vamos a ver, es brutal, tiene momentos con Doji Hoturi como campeón del Imperio Oscuro. Tienes a Kachiko como la emperatriz del mal, ¿no? Una especie de demonio de slanes. Bastante chulo. La verdad es una época súper interesante, súper oscura, en el que ¿qué hubiera pasado si el mal hubiera ganado en el mundo de 5 anillos? Y tiene sus puntazos, la verdad. Un momento para jugar. Si quieres jugar algo dark tipo Might Knight o algo así, con la ambientación de Rokugan, pues la verdad está chulo. Sinceramente, yo es una ambientación que lamentablemente no usaría, pero sinceramente es súper curiosa. No usaría más que nada porque no
a pesar de ser súper interesante, no es lo que yo quiero jugar con 5 anillos. Entonces, pero no le haría asco a jugar y no le haría asco a dirigir, pero bueno, no sería mi prioridad. Ya os digo, Crónicas Imperiales, un pedazo suplemento, para mí imprescindible, de los dentro de imprescindibles. Y como he dicho, iba a hablar un poco de Historias Imperiales 2. Historias Imperiales 2 nos describen otras 10 eras. Lo que pasa es que no son eras como estas, porque estas son como muy oficiales. Digamos que la 2 se van de las oficiales, es verdad que vienen un par, pero no es su intención, porque su intención es presentarnos Rokuganes alternativos, con ideas súper locas. No solo la de Togashi ha ganado, o la del Imperio de Hierro, sino además pues tenemos una, por ejemplo, que es el universo, el Rokugan de las estrellas. Que es que, ¿qué pasa si Rokugan fuera una space opera, ¿no? Con los planetas siendo, los clanes dominan planetas y ese tipo de cosas. Una especie de Star Wars con 5 anillos y otras épocas, ya os digo, muy diferentes, muy interesantes. Para mí es un libro que a mí me gusta más, porque es más lo que yo hago con 5 anillos, ¿no? Que es que el trasfondo está bien, pero a partir de cierto momento dado quiero hacer lo mío. Y eso te da a entender cómo hacer tuyo, cómo podrías hacer tuyos las diversas épocas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues para mí el golpe del clan Escorpión en mi mundo de campaña no existe, ¿no? Porque lo que lleva a los acontecimientos no llevan allí, sino que hay un problema de que muere Hunting 38, o sea, eso sí es canon. Pero hay un problema, cuando va a subir su hijo, se descubre que el emperador tenía un hijo secreto, que es mayor, y que ha sido criado por los Fénix. Y entonces hay un golpe de estado, ¿no? Y se crea un shogunato, porque hay una gente que no quiere a ninguno de los dos, ¿no? O sea, tiene su aquel, ¿no? Pues esto ese libro lo que es interesante es porque te muestra cómo hacer el cafre y cómo hacer tuyo la ambientación de Rokugan y cómo podría haber cambiado una única cosa, que no es sagrado, que nada es sagrado, ¿no? En 5 anillos, que no tienes por qué. Si no te gusta Toturi y le quieres asignar, que le mates. Y eso yo creo que es importante. Pero bueno, esto es Crónicas Imperiales, yo os digo, un suplemento muy interesante, yo considero casi imprescindible. Y esto es todo por ahora. La semana que viene voy a hacer, quiero recordar, bueno, tengo dudas entre varios suplementos. No sé si hacer el Post-Nomicon, Dragonheim o Páramos Aventureros. Pero ya el próximo día de 5 anillos, en 2 semanas, terminaremos la línea con Secretos del Imperio. Esto es todo por ahora. Soy Ezcardan. Adiós.